que había estado en la familia por generaciones. Era un objeto imponente, con un marco dorado tallado a mano que mostraba signos de desgaste y una superficie que reflejaba con una claridad inquietante. Siempre había sentido una especie de atracción y repulsión simultáneas hacia ese espejo. Era como si de alguna manera supiera que al mirarme en él no solo vería mi reflejo. El espejo llegó a mi casa envuelto en una manta de terciopelo rojo y lo coloqué en el pasillo que llevaba a mi dormitorio. Desde el primer día noté que algo no estaba bien. Por las noches, mientras intentaba dormir, podía oír un murmullo suave pero persistente que parecía provenir del espejo. Al principio, pensé que eran solo los ruidos normales de una casa vieja, pero pronto me di cuenta de que esos sonidos eran diferentes. Eran voces susurrantes, apenas audibles, pero lo suficientemente claras como para llenarme de un miedo inexplicable. Una noche, decidí enfrentar mis temores. Me levanté de la cama y caminé hacia el pasillo hasta quedar frente al espejo. El reflejo mostraba mi figura temblorosa, pero también algo más. Al principio, era solo un destello en el borde de mi visión, una sombra que parecía moverse detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada allí. Mi corazón latía con fuerza mientras mi mirada volvía al espejo, y entonces lo vi con claridad. Una figura oscura, amorfa, que parecía estar acechando detrás de mi reflejo. El terror me paralizó. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Mientras, la figura se acercaba más y más, hasta que sentí un frío intenso que me envolvía, como si la presencia del espejo estuviera absorbiendo mi calor vital. Con un esfuerzo titánico, logré apartar la vista y correr de regreso a mi habitación, donde me encerré y me acurruqué en la cama temblando. Las noches siguientes fueron un tormento. El susurro se intensificó y comencé a ver sombras moviéndose por la casa. Cada vez que pasaba por el espejo, sentía una atracción magnética que me obligaba a mirar. Y cada vez, la figura oscura estaba allí, más definida, más real. Empecé a evitar mi propio reflejo, temerosa de lo que podría ver. Mi salud mental se deterioraba rápidamente, el insomnio y el miedo constante me estaban consumiendo. En un intento desesperado por entender lo que estaba sucediendo, investigué la historia del espejo. Descubrí que mi abuela la había adquirido en una tienda de antigüedades en un pequeño pueblo donde se decía que había pertenecido a una mujer acusada de brujería en el siglo XVII. La mujer había sido ejecutada y su espíritu, según la leyenda, había quedado atrapada en el espejo. Esta revelación solo aumentó mi desesperación. ¿Cómo podría deshacerme de un objeto tan maldito? Fue entonces cuando conocí a Elena, una coleccionista de objetos malditos que había oído hablar de mi situación a través de un foro en línea. Nos reunimos en un café oscuro y solitario, donde ella escuchó atentamente mi historia. Elena era una mujer enigmática, con ojos que parecían ver más allá de lo visible. Me aseguró que estaba dispuesta a llevarse el espejo, que sabía cómo manejar ese tipo de cosas. La noche en que Elena vino a recoger el espejo fue una de las más aterradoras de mi vida. Mientras ella preparaba todo para el traslado, las voces en el pasillo se volvieron ensordecedoras y las sombras parecían arremolinarse alrededor del espejo. Elena, sin embargo, trabajaba con una calma inquietante, murmurando palabras en un idioma que no reconocí. Finalmente, cubrió el espejo con la manta de terciopelo y al hacerlo, las voces cesaron abruptamente. La casa se sumió en un silencio sepulcral. Cuando el espejo salió de mi casa, sentí como si un peso inmenso fuera levantado de mis hombros. Elena me miró y me sonrió, asegurándome que todo estaría bien. Y así fue. Con el espejo desaparecido, la tranquilidad regresó. Las sombras se desvanecieron y las voces se silenciaron para siempre.
Aunque nunca volví a saber de Elena ni del destino del espejo, siempre le estaré agradecida. La experiencia me dejó profundamente marcada y aún hoy evito los espejos antiguos. Cada vez que paso por uno no puedo evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda, recordándome que no todas las herencias son bendiciones. Algunas herencias son maldiciones disfrazadas y el espejo de mi abuela fue una de ellas. Aunque la calma había regresado a mi hogar, no pude evitar sentirme cambiada por la experiencia. Había una parte de mí que aún sentía la necesidad de entender más sobre lo que había sucedido, como si resolver el misterio pudiera finalmente exorcizar los últimos vestigios de mi miedo. Pasaron meses antes de que me sintiera lo suficientemente fuerte como para investigar más a fondo, así que decidí regresar al pequeño pueblo donde mi abuela había comprado el espejo. La tienda de antigüedades aún estaba allí, un lugar polvoriento y lleno de objetos que parecían tener sus propias historias oscuras. El dueño, un anciano encorvado con ojos vidriosos, me reconoció de inmediato. Ah, el espejo de Cassandra. Cuando mencioné el objeto, Siempre supe que ese espejo causaría problemas. me invitó a sentarme mientras me contaba la historia completa. Resulta que Cassandra había sido una curandera en el siglo XVII, una mujer de gran conocimiento y poder. La envidia y el miedo de los aldeanos la llevaron a ser acusada de brujería, pero antes de ser ejecutada, Cassandra lanzó una maldición, prometiendo que su espíritu nunca descansaría. Su último deseo fue que su alma se refugiara en el espejo, un objeto que había sido de su posesión más preciada. El espejo no solo reflejaba su imagen, Explicó el anciano. sino también su espíritu. Cualquiera que mirara demasiado tiempo en él podría sentirse atraído por su dolor y rabia. Le pregunté por qué había vendido el espejo si sabía que estaba maldito. Sus ojos se oscurecieron y me respondió con voz baja. Algunas maldiciones deben ser compartidas y algunas veces los objetos malditos encuentran a quienes están destinados. Salí de la tienda con más preguntas que respuestas, pero también con una sensación de cierre. La maldición había sido parte de mi destino, pero también había logrado liberarme de ella. Sin embargo, el anciano tenía razón en algo. Algunos objetos malditos parecen tener una voluntad propia, una manera de encontrar a sus víctimas. Después de todo esto, la vida volvió a la normalidad lentamente. La casa recuperó su calidez y las noches ya no estaban llenas de susurros y sombras. Sin embargo, de vez en cuando soñaba con el espejo. En mis sueños me encontraba de pie ante él, pero en lugar de mi reflejo veía a Cassandra. Su rostro no era el de una bruja malvada, sino el de una mujer atrapada en un sufrimiento eterno. Su mirada me suplicaba ayuda, pero ya estaba impotente para ofrecerla. Un día recibí una carta. Era de Elena. Me agradecía por confiar en ella y me aseguraba que el espejo estaba en un lugar seguro, donde no podía hacer daño a nadie más. La carta terminaba con una advertencia. El mal puede ser contenido, pero nunca completamente destruido. Cuida tu vida y nunca dejes que las sombras del pasado te alcancen. Guardé la carta en un lugar seguro y traté de seguir adelante, pero la advertencia de Elena nunca dejó de resonar en mi mente. Sabía que había enfrentado algo que muchos nunca comprenderían, y aunque el espejo estaba lejos, su sombra aún se cernía sobre mí. Con el tiempo, aprendí a vivir con el recuerdo. Me volví más cautelosa, más consciente de los objetos y las historias que llevaba consigo. Cada vez que encontraba algo antiguo y misterioso, no podía evitar preguntarme qué secretos ocultaba, qué historias sombrías podrían estar atrapadas en su esencia. Y así, la vida continuó, pero siempre, en el rincón de mi mente, el espejo de Cassandra permanecía, un recordatorio de que no todas las herencias son bendiciones.
Algunas son pruebas, desafíos que debemos superar para encontrar la paz. Y aunque el espejo ya no estaba en mi casa, su historia seguía viva, un eco de un pasado que nunca podría olvidar por completo.